Shalom a todos los seguidores del canal El Mesías Responde. Hoy vamos a estudiar las tres principales doctrinas que desprenden de las escrituras hebreas que hoy usted tiene a su disposición. Empezaremos con el judaísmo. El judaísmo es la religión que se creó después de que los macabeos liberan a Israel de la opresión enemiga y construyen una religión para preservar los valores de la Torá, preservar su folclore, sus costumbres, sus fiestas y todo lo que la Torá indica. Pero en el tiempo del Mesías, así como hoy, el judaísmo está basado en las escrituras hebreas, por un lado, el Tanaj, la Torá, Nevim, Ketuvim, la Torá, la ley, los profetas y los escritos, pero también en los escritos rabínicos, como lo es de los más importantes el Talmud, el Zohar, la Torá oral, tradiciones, etc. Ya que esto tal vez sea lo más desconocido para algunos, vamos a ver algunos de estos escritos rabínicos. Uno de los más importantes sería el Talmud, que contiene la Mishnah, que es la ley oral o rabínica, Gemara, que es el comentario de algunos rabinos sobre esta ley oral o rabínica, donde se amplía la Mishnah también. Está el Talmud de Jerusalén, que son debates rabínicos sobre la Mishnah que se hizo en Jerusalén en el tiempo de la aportación. El Talmud babilónico, ensayos y sabiduría sobre la reina ley rabínica, que se hizo precisamente en Babilonia, compilando todo para que la gente no se olvidara de sus raíces. Y también algunos tratados menores. Entre otros libros sagrados para el judaísmo está el Midrash, que tiene comentarios del Tanaj o del Antiguo Testamento, y el Talmud, la Agadá, que contiene el folclore, costumbres, anécdotas históricas, algunas exhortaciones morales, consejos prácticos para la vida diaria de cada israelita o de cada judío, que iba bien podía ser desde los negocios hasta la medicina. Tenemos también la Ajadá, que es el código legal judío, la Kabbalah, que es un término que mucha gente le suscita algo de miedo, de curiosidad o diferentes sentimientos, pero básicamente era una disciplina y una escuela de pensamiento esotérico. Los libros de filosofía judía, de los dos escritores que más en el mundo occidental se podrían conocer, sería Filón de Alejandría y el rabino Maimónides. Y el sagrado libro del Zohar, que es la corriente central cabalística, uno de los libros donde el judaísmo lo ha puesto, que contiene mayor revelación de los misterios y secretos que se encuentran en los 5 primeros libros de Moisés. ¿Qué enseñaba el Mesías a sus contemporáneos en el tiempo que él estuvo en la tierra? El Mesías era un rabino judío, y en ese momento habían dos vertientes muy importantes, que eran los fariseos y los saduceos. Todos ellos leían las escrituras hebreas, pero estas corrientes incluyeron dentro de su enseñanza doctrinas y mandamientos de hombres. Y el profeta Isaías lanza una profecía en el capítulo 29, versículo 13, donde dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Mesías, como el mejor y mayor intérprete de la Torá, lo cita en un momento en que está teniendo un debate con los saduceos y fariseos sobre sus doctrinas, tradiciones y mandamientos de hombre. Y entonces lo dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El ataque del Mesías, lo vamos a ver en esta enseñanza, también fue mencionado en la enseñanza sobre la vigencia de la ley, era permanentemente confrontar a los líderes religiosos contra las tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres, los llamados Maasí y Takanot. En Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, el Mesías le está diciendo
a sus contemporáneos que ellos habían dejado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice: os aferráis a la tradición de los hombres. Habían cambiado el mandamiento de Dios por una tradición de sus padres. Y él menciona algunas: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Como que primero se tienen que levantar amarrándose un zapato y después el otro, porque si no están pecando. Todo esto era tradición de hombres. Versículo 9 les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces aquí ya había un problema muy grande, porque a pesar de que ellos tenían las escrituras hebreas con los mandamientos y doctrinas de hombres, con la tradición de los ancianos, invalidaban el mandamiento de Dios. Ya ponían por encima esto que se les había enseñado, a lo que Dios mismo les había entregado desde el monte Sinaí. Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Es en vano, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Mire, es en vano querer honrar a Dios con doctrinas, mandamientos inventados por el hombre. A Dios se le tiene que honrar como Él dice que tiene y debe ser honrado. En Mateo 16:6 leemos: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los discípulos entonces, dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo el Mesías les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes y los 4,000 y cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardara la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces los 12 discípulos, talmidim, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan físico para comer, sino de esa doctrina, mandamiento o tradición de los fariseos y de los saduceos. Era de eso lo que los discípulos debían guardarse. ¿Por qué se debían guardar? Porque en ese momento, hasta la aparición del Mesías, eran los únicos que enseñaban la ley. Mateo 23:2 dice: en la cátedra. En el video sobre la vigencia de la ley explicamos que la cátedra de Moisés es una silla especial en cada sinagoga donde antiguamente el que iba a leer cogía el rollo y solo podía leer lo que estaba escrito sin explicar ni interpretar. Cerraba el rollo, se bajaba y ahí empezaba la discusión. Entonces, en este contexto es que el Mesías le dice que estos escribas y fariseos se sientan en esta cátedra a leer. Entonces, cuando estén leyendo, les dice el versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, todo lo que lean, sin interpretar y sin explicar. Mas no hagan conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras de ellos? Doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres y los ancianos. Porque dicen y no hacen. ¿Qué dicen? Lo que están leyendo cuando se sientan en la cátedra de Moisés, pero finalmente no lo hacen. Porque ¿qué es lo que hacen? Doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres. ¿Qué enseñaba entonces a nuestro rabino Pablo? Dice en Colosenses, capítulo 2, verso 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si estuvieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, ni aun toquéis? Pero miren lo que va a decir: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. No se está refiriendo a los mandamientos que Dios dio, cosas que todas se destruyen con el uso, pero los mandamientos de Dios son eternos. La palabra de Dios es eterna. Tito 1:14 nos dice Pablo: no atendiendo a fábulas judaicas. En todos estos libros que nosotros vimos hay fábulas también judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
La misma escritura nos dice, tu palabra es verdad, la Torá es verdad, y él mismo decía, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gálatas 1:13, Pablo nos comenta cómo era su vida cuando estaba en esta doctrina. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que el judaísmo de Pablo era fuertemente basado en las tradiciones de los padres. Era una persona que cuando estaba en esa doctrina perseguía a la asamblea de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Porque esta asamblea de Dios no iba de acuerdo a la tradición de los padres, iba de acuerdo a las escrituras hebreas. Pasemos al catolicismo. Tal vez esta es la doctrina que la mayoría conoce. Está basada en las escrituras hebreas, claro que sí, en el Nuevo Testamento, en los concilios. Básicamente son una reunión de autoridades religiosas donde fundamentan a través de escritos sus doctrinas. Y varias de esas doctrinas contradicen las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento. El catequismo es el libro de enseñanza, es como la contraparte del Talmud, y las encíclicas papales, entre otras cosas. ¿Qué nos dijo la Iglesia Católica sobre el judaizar? Miren, en el concilio, en el sínodo de la Odisea, en el 366, uno de los principales temas tratados era recordarle a los cristianos a no judaizar, a apartarse lo más posible de cualquier o toda práctica judía, empezando obviamente por el Shabbat, que en otros videos hemos visto cómo fue la Iglesia Católica, quien ratificó en el Concilio de Trento en el 1500 la adoración de Dios el día domingo, no el día sábado como lo ordenan las escrituras hebreas. Por último, el cristianismo, que se basa en las escrituras hebreas, en el Nuevo Testamento, en los concilios. Ya habíamos dicho que es una reunión de autoridades religiosas. Dirán, pero ¿cuándo el cristianismo ha tenido concilios? El cristianismo como tal no ha tenido concilios, pero sí usa los concilios de la Iglesia romana para fundamentar sus doctrinas, como el día de adoración a Dios, como por ejemplo doctrinas tales como que el Mesías fue muerto un viernes y resucitado un domingo, y muchas otras. También algunos escritos protestantes que contradicen algunos concilios católicos, donde sus doctrinas podemos ver el armenianismo, el calvinismo, hablan de la predestinación, y diferentes escritos protestantes de Zwinglio, Lutero y otras enseñanzas. Todos estos padres de la iglesia que empezaron a producir escritos eran antisemitas, tal como lo era la iglesia romana, muy apartados de las fiestas de Dios y de las escrituras hebreas, diciendo que ya todas estaban abolidas. Algo muy importante para preguntarnos hoy es: ¿cómo llamaría el Mesías a los que enseñan los mandamientos? En Mateo 5:19 nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, están refiriendo a la Torá porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y recordemos que el pecado
es la transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. Así que si nosotros no transgredimos la ley, somos santos. Entonces, enseñar Torah sin mandamientos y doctrinas de hombres es muy diferente a judaizar. Aunque el judaísmo implica tener doctrinas, mandamientos y tradiciones de hombres. Pero hoy, ¿quiénes serían entonces los judaizantes a los ojos del Mesías? ¿Los que abandonan la Torá por las tradiciones, doctrinas o mandamientos de hombres? ¿O los que muestran su amor hacia Dios guardando la Torá? ¿Quiénes serían los judaizantes a los ojos del Mesías el día de hoy? Quienes hoy tienen un comportamiento igual a los fariseos y a los saduceos del tiempo del Mesías al abandonar la Torá. ¿Quiénes serían hoy esas personas? ¿Quiénes rechazarían hoy la Torá por doctrinas y mandamientos de hombres? Preguntémonos nosotros mismos hoy, ¿quién hace estas cosas? ¿Qué doctrina hace estas cosas? ¿Qué grupo de personas hace estas cosas? ¿Qué predicadores enseñan estas cosas? Rechazar la Torá. ¿Quiénes realmente están judaizando hoy? Tiempo de que nosotros entendamos que hay una gran diferencia entre el Yeshua judío y el Jesús greco-romano que nos han vendido. Y a ti la voz de Roma te resulta familiar, tú eres de ese rebaño. Pero si la voz del rabino judío del primer siglo llamado Yeshua te resulta familiar, lo que tú lees en las escrituras es lo que tu rabino Yeshua te explica, tú eres de este rebaño. Les invito hoy a que se pregunten realmente quién está judaizando, realmente quién está enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, y cesen de escuchar a estas personas. Shalom, Lejitraot. Por favor, suscríbanse, denle un like si les gustó este video y denle clic en la campanita para que les avise cuando suba una nueva enseñanza. Shalom.